Eran los años 50, una época en la que los niños eran mucho más sociables, se divertían jugando en grupo, iban a los parques de diversiones. Fue en una zona rural de los Estados Unidos donde se montó uno de estos parques, y ahí empezaron a reunirse los pequeños de los pueblos cercanos. El parque colindaba con un bosque. Este lugar era muy sugestivo en verano, cuando el suelo y los caminos se llenaban de hojas secas, y el entorno se teñía de unos típicos colores otoñales. Los niños iban a los columpios, jugaban con las ruedas, se lanzaban en los toboganes, pero lo que más les gustaba a todos era un tren con cara de payaso. Apenas era un trenecillo, que partía despacio e iba cogiendo velocidad poco a poco, con un estrépito que daba alegría con solo oírlo. En su recorrido, el tren atravesaba una cueva, bastante larga, con forma de casa, y que era como un túnel oscuro, antes de que el tren saliera por el otro extremo, con los niños que gritaban de alegría. Aquello era la estrella del parque, el tren con cara de payaso. Ahora, el parque era un lugar en el que era muy difícil lastimarse. Incluso con el tren nunca había pasado nada, aunque por supuesto su funcionamiento era bastante primitivo. De hecho, los gases que salían de la chimenea eran tóxicos. Pero esto no era algo que importara. La idea de seguridad que hoy en día tenemos en aquel entonces era impensable. Aparte, el escape del tren no intoxicaba a nadie porque estaba al aire libre. El problema era que muchos niños frecuentaban el parque casi a diario. Cuando volvían del colegio y en los fines de semana, su ración de diversión era casi obligatoria. Y siempre se montaban al tren, una y otra vez. Hasta organizaban turnos para repetir el recorrido. De esta manera empezaron a exponerse a los gases venenosos, con el consentimiento de los padres, quienes ignoraban el peligro que corrían los pequeños. Y todos se reían y se divertían, tanto los niños como los adultos. Se lo pasaban muy bien. Un mal día, el tren se estropeó. Lleno de niños y con la chimenea echando humo, el tren se detuvo justamente dentro del túnel. Los chiquillos se reían y gritaban contentos, ignoros de lo que los esperaba. Además, ahí dentro estaba oscuro, y pobre del cobarde al que se le ocurriera escapar. Aquello era de lo más emocionante, como cuando se va la luz en casa y uno es niño. Se rieron, hasta que las risas comenzaron a apagarse, lentamente. Pasaron un par de horas y una madre llegó aterrorizada al parque, no porque fuera hora de buscar a su hija, sino porque unos niños, impulsados por el instinto que les hizo presentir el peligro, habían hecho lo que sus compañeros les habían prohibido: escaparse del túnel. Avisaron a los adultos, y esta madre fue la primera en acudir a aquel lugar. Trajeron linternas, pero en cuanto el primer hombre se metió en la galería, empezó a toser compulsivamente. En ese mismo instante, el terror se apoderó de todos los adultos que estaban presentes, porque entendieron lo que había ocurrido. El gas de la chimenea del tren había asfixiado a los niños. Llegó la policía, que por fin pudo acercarse al tren. Los niños se habían quedado todos dormiditos dentro del túnel, las caritas lívidas, pero con una expresión tranquila. El aire vespertino se llenó de llantos y gritos de dolor. En los años 90, después de haber estado abandonado durante casi 40 años, alguien decidió nombrar ese parque Patrimonio del Estado. En esa ocasión, para celebrar el evento como suelen hacerlo los americanos, reformaron todas las atracciones. Arreglaron los columpios, los toboganes, el carrusel y, por supuesto, volvieron a poner en función el tren con cara de payaso. Debería haber sido un día de fiesta, pero se convirtió en una leyenda urbana que aún hoy en día sigue atemorizando a los habitantes de la región. Cuando un grupo de adultos se subieron al tren, por pura diversión, tan solo para realizar el primer recorrido después de tanto tiempo, todos se pusieron pálidos, se sintieron muy mal, porque cuando el trenecillo pasó por el túnel, se escucharon risas de niños. Todos las oyeron, como si llegaran desde una distancia indefinida.